Después de 5 temporadas y chorrocientas actualizaciones, toca revisitar a Warzone Mobile y ver si vale la pena regresar a él o definitivamente es un juego sin remedio. Jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Pues bien, después de casi 5 meses hasta la salida de este video, ¿cuál es el estado de Warzone Mobile? Y mejor aún, ¿vale la pena volver a él? ¿O simplemente descargarlo si aún no lo han hecho? Hace 3 meses les hice un pequeño análisis de lo que había pasado con el juego y por qué de su desastroso debut. Se los dejaré por acá arriba por si gustan echarle un ojo, para no caer en lo repetitivo, porque pues no estaba muy equivocado con respecto a su trayecto, pero vayamos por partes. El juego tiene un solo problema desde el inicio y es su optimización, que de este se desprenden más como el sistema de monetización absurdo y caro, bots, hackers, baneos injustificados, algo así como con Mobile, sobre todo con los bots, pero ese es otro tema. Con la diferencia de que a menos con Mobile lo puedes jugar sin que se te derritan las manos o te destruya el equipo, que también eso es algo cuestionable para algunos, pero bueno, ustedes me entienden. Pero partiendo justamente de ahí, uno de los temas que ha estado prometiendo arreglar es la optimización, y con la llegada de cada temporada hay una nueva actualización que mejora, según los desarrolladores, algo para hacer más llevadera la experiencia. Incluso lanzaron esta publicidad donde alegaban que ahora sí, el juego no calienta tu dispositivo y ya puedes jugar con confianza. Pero, ¿es cierto? Bueno, esa es la pregunta del millón, y la respuesta es sí y no. Y para muestra un botón, en iOS, más específicamente en un iPad con el chip Bionic 15, ya que desde un principio y hasta ahora los dispositivos Apple son los mejores para jugar el juego, corre así, aún con las nuevas opciones gráficas. Soldado, marca un punto de descenso para tu equipo. Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y consigan puntos para regresarlos más rápido. No dejes de vigilar. El resurgimiento está por acabar. Zona segura reubicada. Hace poco les dejé un pequeño gameplay completo en la Isla Renacimiento para que lo chequen y vean cómo se desempeña el juego en un iPad con su chip. Así bien, no es la mejor experiencia gráfica, el juego se mantiene estable y puedes jugar tanto en VR como en multijugador de manera fluida. En Android la historia es un poco diferente, ya que con el Dimensity 1200 el juego se ve así. Necesito reconocimiento encima. Recibido. UAV en línea y sobrevolando la zona. Mira quién cambiando. La diferencia es notable. En Android la experiencia, si bien es más, digamos, baja, el juego se comporta estable y puedes tener una partida igualmente en VR como en multijugador decente.
En cuanto a sobrecalentamiento, al menos en mi caso ha disminuido, no del todo, pero no es algo preocupante como al inicio. Con lo anterior podríamos decir que sí, el juego ha mejorado un poco, pero se nota el avance. Aún le falta mucho camino para llegar a ser más accesible. Entonces, ¿vale la pena volver a él? Aún no. A menos claro que te guste jugar de la manera que viste, y eso me temo no augura una vida larga, ya que ya van varios meses de que el juego debutara y esa pésima fama que se formó al inicio dio a pie a que muchos lo olvidaran rápidamente, porque a diferencia de consolas de sobremesa o PC, donde sus juegos pueden tener un segundo aire y volver a la vida después de un desastroso inicio como lo fueron No Man's Sky o Cyberpunk, la comunidad móvil es más volátil y tiene como principal usuarios a jóvenes cuya primera impresión es vital para asegurar una vida larga. De lo contrario, su final es casi un hecho. Y para ejemplos tenemos a Apex Legends Mobile, que en menos de un año dijo adiós. Y al juzgar por ese y muchos otros ejemplos, el que Warzone Mobile un día de estos nos diga adiós no sería sorpresa, ya que el juego no figura en ninguna plataforma de streaming, los creadores de contenido no lo están apoyando y la gente simplemente no se interesa en él. Las señales son obvias, tal vez me equivoque o tal vez no, pero Warzone Mobile tiene una barrera de tiempo que ya cruzó y solo queda esperar un verdadero milagro o un final inminente. ¿Ustedes qué piensan? Mientras lo meditan, les dejaré otro juego por acá arriba para que le echen un ojo, por lo que yo soy su tío Kruger, deseando las buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.